Estados Unidos amanece esta semana con una noticia de terror para sus sistemas de inteligencia. La página de las Fuerzas Armadas más poderosas del mundo se la robaron. En 30 minutos, los terroristas hicieron lo que quisieron a su placer. En YouTube y en Twitter del Comando Central lo convirtieron en un circo de sangre y terror. Parece de película, pero es la realidad. Una realidad que, sin embargo, hoy tiene muchas dimensiones. No todo lo que brille es oro, ni todo lo que asuste es Daesh. Hoy manejaremos varias tesis que al incauto aterrarán y al inteligente más, porque lo que salga de lo que están haciendo en la cocina del Pentágono, le aseguro que no será la bandera de la paz. Comenzamos. Cibercalifato fue la palabra que se vio por media hora en la cuenta de Twitter y YouTube del Comando Central de Estados Unidos. Así de fácil, piratas defensores del grupo terrorista Daesh atacaron la cuenta de Twitter del ejército estadounidense, le cambiaron sus imágenes por las de un encapuchado y con una frase que decía "Te amo Daesh", y con la amenaza a los soldados del país más poderoso del mundo. Soldados estadounidenses, estamos llegando. Cuiden sus espaldas. En la cuenta se colocó una lista de direcciones, correos electrónicos y teléfonos de soldados y comandantes estadounidenses, entre ellos el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Martin Dempsey. También se pusieron presuntos documentos militares vinculados a China y Corea del Norte. Por si fuera poco, los ciberterroristas amenazaron a los soldados estadounidenses, asegurando que saben todo sobre ellos, sobre sus esposas y sus hijos. En YouTube cambiaron los videos del ejército de Estados Unidos por propaganda del grupo terrorista mostrando sus ataques. En uno de los videos, titulado Llamas de Guerra, se ve cómo explotan tanques y matan a quemarropa a soldados que se presume son estadounidenses. CENTCOM es el comando estadounidense que maneja las operaciones en Medio Oriente, Asia Central y África del Norte, y por tanto es donde se coordina la ofensiva contra Daesh en Irak y Siria. El Pentágono tuvo que sacar sus cuentas del aire 30 minutos después de que se produjera el ataque cibernético. Contestó que las cuentas hackeadas están en servidores comerciales y no en los del Departamento de Defensa, y que los datos publicados no son clasificados. However, just a note of caution to folks as they're covering this story. There's a pretty significant difference between what is a large data breach and the hacking of a Twitter account. Aunque Estados Unidos le restó importancia, este hecho confirma el riesgo de un ataque masivo a lo que hoy mueve al mundo, la red de Internet. Bancos, empresas, países enteros podrían ser víctimas, consecuencias de gran calado de lo que significaría por lo menos un apagón mundial. Muchas gracias, César Casemí, por el reportaje. El detective Casemí, usted ya lo conoce. Y hoy quiero hacerles un anuncio especial. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a todo nuestro equipo de redacción, a nuestro equipo de Control Room, a Amir Almasí, que siempre ha estado detrás con nosotros, detrás de La Razón. ¿Por qué? Porque me acaban de informar que el Círculo de Periodistas, la Asociación de Locutores, que tiene varias sedes, una en México y otra en Miami, nos acaban de dar el micrófono de oro como uno o el mejor programa de análisis internacional de una cadena alternativa. Muchísimas gracias a ustedes, sobre todo muchísimas gracias a usted que nos está viendo allá en Nueva York, en Barcelona, en España o en cualquier parte del mundo donde nos vea. Muchísimas gracias por sus likes, por sus tweets, por sus críticas, por sus sugerencias y sobre todo por su apoyo a esta nueva televisión que estamos tratando de hacer con un balance diferente a lo que usted ve
normalmente en las televisoras de Occidente. Muchísimas gracias. Vamos directamente con nuestros invitados la noche de hoy aquí en Teherán, que están allá en España. Alex Corrons, muchísimas gracias. Él es analista internacional en el País Vasco, ya lo conoce usted. Muchísimas gracias también a ti por todas las intervenciones a lo largo de un año, más de un año, de Detrás de la Razón. Y Juan Pablo Polvorinos, él es director de informativos de Es Radio en Madrid. Juan Pablo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y voy contigo directamente, Juan Pablo. Vamos a ver próximamente la bandera de Daesh arriba de la Casa Blanca, porque ellos lo prometieron. Y lo digo porque pues estamos viendo cosas que no imaginaríamos, como el ataque a la página. Bueno, sin duda, el ciberterrorismo es probablemente una de las mayores amenazas a las que se enfrenta Occidente, no solamente los Estados Unidos. Con los ataques de la semana pasada se ha comprobado, se ha podido demostrar que el terrorismo islámico puede introducirse en las redes, no solamente de las instituciones estadounidenses, sino también en redes sociales, y además amenazar la seguridad no solamente de las mismas instituciones norteamericanas o mundiales, con bancos, empresas y un largo etcétera, sino también poner de relieve que pueden amenazar la vida de los mismos ciudadanos de Occidente, estadounidenses en este caso. El ciberterrorismo, la ciberseguridad, es probablemente el mayor reto al que se enfrente Occidente en los próximos años. Hay que poner coto a los ataques que se reciben en las redes sociales, porque lo que está en juego desde luego es mucho. Pero voy a ver, solo dime sí o no. ¿Hay la posibilidad de ver la bandera, sí o no? No. Ok. Alex, ¿por qué dices que no? ¿Por qué mueves la cabeza? Hola, ¿qué tal, Roberto? Bueno, vamos a ver. La bandera no creo que la veamos alzada en ningún sitio simbólico como puede ser la Casa Blanca, ¿no? Evidentemente, creo que este no es el problema. Lo que habría que analizar un poco es hasta qué punto esto no sirve de pretexto ahora al gobierno americano, pues para pisar el acelerador en lo que respecta a los derechos y libertades de los ciudadanos estadounidenses y por ende de los del resto del planeta, porque ya vemos que desde, por ejemplo, el 11 de septiembre, pues todo ha sido un avance, digamos, en los recortes de derechos y libertades de los ciudadanos y convirtiéndonos a todos en sospechosos habituales, ¿no? Es decir, cualquier persona es susceptible de ser espiada y además digamos que cuentan con el beneplácito de buena parte de la población, porque resulta que ante una amenaza externa, ante un enemigo que siempre está ahí presente, pues la gente se siente indefensa y entonces pues tolera un grado, digamos, de control y digamos que es capaz de renunciar a una serie de libertades que dábamos por hechas, pero que en cuanto aparece una amenaza que está desdibujada, pero que puede aparecer en cualquier momento, la gente de repente necesita sentirse protegida. Y eso lo aprovechan muy bien los gobiernos, tanto los europeos como el estadounidense, y ese es el mayor problema que veo yo. Para más presión, ¿no? Bueno, esa es una buena tesis que estás manejando tú. Se aprovechan de esto para tener más sujetada a la sociedad. Juan Pablo, con este ataque podemos decir que el poder de Daesh está creciendo, o más bien te pregunto, ¿cuánto poder en realidad tiene Daesh? Hombre, sin duda lo que se ha demostrado es que el Estado Islámico Daesh tiene mucho más poder de lo que inicialmente se esperaba. Solamente hace falta comprobar las imágenes que se pueden ver en Internet de las armas que maneja el Estado Islámico, armas de fabricación china, estadounidense incluso, tienen ellos, una enorme cantidad de armamento que les ha venido y les ha entrado por el norte de Turquía proveniente de los Estados Unidos. Por tanto, es cierto, tienen mucho poder. La guerra de Occidente, y hablamos de ciberseguridad, pero si hablamos de la guerra contra lo que es Daesh, hay que hacerla. El terrorismo islamista no es eso que sucede solamente en Europa, es eso que sucede mayoritariamente en otros muchos países del mundo, en Nigeria, en Somalia, en Irak y en Siria. Y por tanto yo creo que la lucha de Occidente, y no es solamente una lucha armada, ojo, me gustaría recalcarlo, la lucha de Occidente tiene que empezar por ahí, con educación y con muchas otras cosas. Lo que pasa es que lo que hay que hacer es una auténtica política que intente sujetar lo que es este movimiento. Y luego sí es verdad que estoy de acuerdo en que es importante establecer el límite entre dónde termina la privacidad y las libertades de las personas y dónde comienza la de los estados para intentar defender a su población de ataques terroristas de este tipo. Te pregunto a ti, Alex, gente común, gente resentida, guerrilleros, ¿podría manejar la inteligencia de Daesh?
porque se mueven con bastante inteligencia. O más bien, la pregunta, ¿quién a nivel intelectual está detrás de estos sujetos? Porque para hackear una página, para hacer todo lo que hacen, no creo que sea la gente con resentimiento social. Bueno, yo creo que hay varios elementos que hay que tener en cuenta, ¿no? Para empezar, hay un caldo de cultivo, principalmente en muchos aspectos, ¿no? Por un lado tenemos que los Estados Unidos y la OTAN tienen repartidos por todo el planeta una serie de cárceles, por llamarlo de alguna manera, que son ilegales para la comunidad internacional, como son Guantánamo, o como por ejemplo hemos visto el tema de Abu Ghraib, y donde allí pues se cometían una serie de torturas extremas, ¿no? Como ya se ha demostrado. Por lo tanto, toda esta gente que estuvo detenida sin ningún tipo de garantía ni respeto a los derechos humanos, es gente que ahora ha podido regresar en libertad a sus casas, a sus ciudades, y resulta pues que estas personas las han destruido la vida, y es posible que sean carne de cañón para que cualquiera pueda intentar captarlos y llevárselos a Siria, entrenarlos y hacer la guerra, digamos, terrorista. Pero resulta que lo que hay que analizar es que estos jóvenes, por ejemplo, de París, las últimas semanas, hay que estudiar un poco cuál es la realidad. También es cierto que en los países, como por ejemplo en Francia, la comunidad musulmana ha sido guetificada en determinados barrios de París, y por lo tanto se han creado como una serie de guetos que ha impedido, digamos, que haya una especie de comunidad multicultural en la cual cualquier tipo de visión sea respetada, etcétera, ¿no? También cabe decir que estos, digamos, inspiradores que se los llevan a entrenar al extranjero, que les pagan el viaje a Siria a entrenar, o a Irak, o a determinados sitios, pues habría que saber de dónde estos personajes sacan el dinero, sacan las armas, porque resulta que no olvidemos que hemos visto imágenes de, por ejemplo, de el senador McCain, de los republicanos estadounidenses, pues reunirse hace un par de años con los mismos que hoy están armando el ISIS, ¿no? Es decir, en aquel momento eran guerrilleros de la libertad y ahora pues son peligrosos terroristas, con lo cual cabe decir que una vez más volvemos a la cantinela de, como reconoció Hillary Clinton, pues nosotros armamos a los mujahidines para acabar con los soviéticos, y ahora pues parece que han hecho lo mismo, ¿no? Para acabar con el gobierno sirio. Y ahora resulta pues que el monstruo igual se les ha hecho demasiado grande, ¿no? Habría que estudiar bien a fondo esto. Juan Pablo, ¿qué significa para Estados Unidos? ¿Qué significa a nivel psicológico, social, político, antropológico, económico, en todos los aspectos? ¿Qué significa que al país más poderoso del mundo le ataquen su página, le pongan panfletos, lo hagan como un circo? ¿Qué le deja a la imagen de sus propios ciudadanos o a los ciudadanos del mundo? Bueno, yo creo que la imagen que le deja, como decimos aquí en España, es a los pies de los caballos. Lo que se ha atacado en este caso son las cuentas, por ejemplo, de Twitter de las más altas instituciones, las que se supone que son las más seguras de los Estados Unidos. Intocables. Por tanto, yo creo que a la vista de lo que... Intocables, sí, estoy de acuerdo, intocables, pero a la vista de lo que ha sucedido, Estados Unidos entenderá, y ellos lo saben mejor que nadie, que el ciberterrorismo es una especie de... cada paso es más fuerte que el anterior. El pirateo informático siempre avanza un paso por delante de la ciberseguridad, que se plantea como un reto para los piratas informáticos el intentar destrozar todo lo que sean la encriptación de seguridad de los Estados Unidos. Yo creo que para su población ha supuesto un enorme impacto. La pregunta es qué va a hacer Estados Unidos para solucionar todo esto, porque, insisto, no solamente estamos hablando de una cuenta de Twitter, hablamos de cuentas bancarias, de nombres de generales, de militares, de responsables políticos de los Estados Unidos, cuyos datos quedan a la luz pública y a la vista de todo el que quiera verlos. Me parece que es un reto enorme para los Estados Unidos y para Occidente en general el hacer frente a este tipo de ataques. Ahí, y te lo voy a decir yo como periodista, pues yo entonces no descartaría que si en un futuro
pudiéramos ver la bandera negra ondeando arriba de la Casa Blanca. Y te lo voy a decir por qué, y déjenme cambiarles las preguntas. Voy contigo, Alex. ¿Y qué tal si fue al estilo 9/11, como consigna el mismo periodista estadounidense Michael Moore en Fahrenheit? Que la misma inteligencia de Estados Unidos, en un movimiento macabro, se está atacando a sí misma. ¿Para qué? Para elevar el grado de peligrosidad, y lo pongo entre comillas, del grupo Daesh. ¿Para qué? Para que al final entonces tengan la gran excusa y el gran argumento de poder hacer un ataque masivo en Medio Oriente. Alex. Claro, cada vez que se hablan de este tipo de tesis, cualquier persona puede tachar de que es una teoría de la conspiración o algo raro, ¿no? O sea, que es producto de la imaginación. Pero claro, habría que estudiar un poco la historia de los Estados Unidos y cómo sistemáticamente a lo largo de la historia pues han perpetrado ataques de falsa bandera pues para justificar determinadas intervenciones. A simple vista pues tenemos el Vietnam, ¿no? O sea, quiero decir, hay un montón de ejemplos de atentados que han sido provocados desde dentro, no solo en Estados Unidos, sino por parte de la OTAN. Tenemos la operación Gladio, por ejemplo. Es decir, ha habido a lo largo del último siglo principalmente pues determinados conflictos que han estado determinados por una serie de atentados interesados para provocar, digamos, la explosión de una guerra, o en este caso puede ser la explosión del miedo y por lo tanto de una aceptación por parte de la gente de que tiene que ser controlado todo lo que haga a través de Internet. Evidentemente Internet lo que le sucede es que es un lugar en el que hay cierto grado de libertad y de movimiento, y esto a los estados evidentemente les preocupa. Quieren tener controlado al máximo posible qué es lo que se mueve en las redes sociales. No vaya a ser que, por ejemplo, pues alguien se le ocurra promover un cambio de las reglas del juego, ¿no? Y ya hemos visto como en determinados países estas cosas están pasando. No hay más que ver en España las redes sociales de influencia. Déjame ver, Juan Pablo. A ver, Juan Pablo, la misma pregunta, y lo pregunto porque yo vi en el documental de Michael Moore, era entonces yo más joven, bueno, yo lo vi que estaba viendo al revés un libro en una guardería justo cuando se cayeron las Torres Gemelas. Y es algo muy simpático porque el tío estaba pensando justamente en otra cosa. Y dos, hay informes de organizaciones de observación de derechos humanos muy importantes que establecen que hace recientemente el FBI estaba contactando gente para manipularlos, para cometer ataques terroristas como el de Boston que vimos. Entonces, la misma pregunta, ¿no será una jugada maestra de ajedrez para generar este terror? No, estoy en absoluto desacuerdo. En absoluto desacuerdo. Que Estados Unidos, solamente me parece una barbaridad pensar que Estados Unidos ha promovido atentados internos para utilizarlos como excusa para actuar en otros países para obtener otros intereses o por cualquier tipo de motivaciones. Estoy en absoluto desacuerdo. Te paro en seco. Creo que el 11 de septiembre allí murió. ¿Por qué no reaccionó inmediatamente? Porque esto es gravísimo, esto es verdaderamente gravísimo. Es el prestigio de la inteligencia de Estados Unidos. Bueno, ¿por qué no actuó inmediatamente? Y cuando Sony Pictures, cuando atacaron supuestamente Sony Pictures, actuó inmediatamente, amenazó a Corea del Norte, incluso se le fue el internet a Corea del Norte, no sabemos si hubo mano negra ahí. ¿Por qué no reaccionó Estados Unidos inmediatamente? Juan Pablo. Pues la verdad es que yo creo que la reacción no puede ser absolutamente inmediata. Creo que todo debe ser objeto de un análisis, de un estudio y posteriormente de una acción que se tome. Una reacción a cualquier ataque de este tipo no puede ser quedar al albur de la primera acción que se quiera llevar. Yo lo que creo es que cuando sucede algo tan grave en un país como por ejemplo Estados Unidos, todo es objeto de una reunión, se hace un análisis y evidentemente se acuerdan las medidas a tomar. Cuando es que hablas directamente del documental de Michael Moore, con el que no puedo estar más en desacuerdo porque creo que es una visión tremendamente sesgada de la historia reciente de los Estados Unidos. Es que hay ciertas cosas que se cuentan desde una óptica que no es capaz de otorgarnos una visión completa y realista de todo lo que haya sucedido. A ver, Alex, la misma pregunta es que, caray, se robaron la página del Comando Central
de Estados Unidos. O sea, no te robaron la página a Alex Cornos o a Juan Pablo, no, se la robaron al Comando Central y además 30 minutos. Alex. Claro, bueno, hablabas de Sony, ¿verdad? Resulta que todos los medios de comunicación difundieron la noticia de que Corea del Norte, por ejemplo, había atacado Sony, las páginas web, y les había hackeado les había robado material, etcétera. Y luego se ha descubierto que no había sido Corea del Norte, sino que había sido un ataque interno dentro de la propia compañía, ¿no?, de Sony. Sin embargo, no hemos visto a nadie pedir disculpas por esto, ni a los gobernantes de Estados Unidos, etcétera, pedir disculpas por señalar a Corea del Norte, ¿no? Es decir, quiero decir que siempre hay, de alguna manera, sirve de pretexto, ¿no? Es decir, supongamos que no ha sido un trabajo, un inside job, que se llama, ¿no?, un trabajo propio de los servicios de espionaje. En cualquier caso, el Estado, en este caso, lo que hace es acumular fuerzas, y entonces se crece porque evidentemente le conviene en un escenario de miedo, porque le conviene el control. Es decir, más allá de si han sido ellos mismos o ha sido un ataque exterior, está claro quién ha creado el ISIS. ¿Quién es el padre intelectual del Estado Islámico? Es evidente, ¿no? Quienes les han dado armas, quienes les han entrenado. Nombre y apellido, Alex. Nombre y apellido. ¿Quién es? Nombre y apellido. Hombre, no se puede poner un nombre y apellido, pero evidentemente, de dónde, el mismo compañero lo decía antes, ¿no? Es decir, ¿de dónde sacan las armas estos señores del ISIS? ¿De dónde? ¿De Estados Unidos? ¿A través de Turquía? Y luego, por otro lado, bueno, Alex, hay que decir, ¿por dónde extraen el petróleo? A ver, Juan Pablo. Sí, no, pero sí que me gustaría decir una cosa. Estamos colocando y demonizando a Estados Unidos como si él fuera el creador del Frankenstein que se ha creado con el Estado Islámico, con Daesh, cuando realmente no es así. Estados Unidos ha cometido errores en política exterior, muchos errores en política exterior. Ha aprendido de ellos. Ha aprendido que hay ciertas cosas que no se pueden hacer, pero colocar a Estados Unidos como un país que conspira contra sí mismo para cometer atentados en su propio territorio y así obtener intereses en terceros países me parece una barbaridad. El Estado Islámico lo crea el islamismo radical, no lo olvidemos, yo creo que conviene recordarlo. El islamismo radical no actúa contra Occidente solamente, actúa mayoritariamente y sobre todo en aquellos países que puede hacerlo con mucha mayor facilidad que lo hace en Occidente. Actúa en Nigeria, lo estamos viendo con Boko Haram, actúa en Somalia, lo estamos viendo con Al-Shabaab, actúa en Irak y en Siria, por supuesto, lo estamos viendo con Daesh y los talibanes. Quiero decir que Estados Unidos no es el causante. Como ya se nos va a acabar el tiempo, ya te hago la última pregunta. Tú que estás súper convencido de que Estados Unidos son los buenazos, entonces, ¿cuál es la solución para desenmascarar quién es el que financia, quién es el que apoya a todos estos terroristas? Porque seguramente no son tíos que andan a caballo recorriendo el califato. Hay una inteligencia muy superior atrás de ellos. ¿Cuál es la solución para desenmascararlos? Bueno, no es desenmascararlos, es que el Estado Islámico obtiene gran parte del dinero de la venta de petróleo de los pozos que controla, por ejemplo, en Irak. Y de ahí le viene una enorme cantidad de dinero. El Estado Islámico Daesh controla gran parte de Siria, ha obtenido gran parte del armamento que ha recibido allí, lo tiene y luego habría que mirar qué apoyo tiene de otras muchas naciones que interesadamente le aportan armamento. Estados Unidos no son los buenazos, insisto, han cometido muchos errores, pero lo que sí que está claro es que colocar y demonizar a Estados Unidos como los causantes del ataque contra sus propios sistemas de seguridad me parece ir un paso más allá. Muchas gracias a los dos, nos tenemos que ir, la media hora se pasó volando. Alex, muchas gracias allá en el País Vasco. Juan Pablo, muchas gracias allá en Madrid. Gracias a ustedes, gracias a mucha gente que trabaja aquí. Le vuelvo a repetir, está también Amir Yanani, está también el señor Ali Kamrani, Ali Yaradar, Atiem Otasedi, San Kasemi. Muchísimas gracias a todos ustedes, porque gracias a ellos es que nosotros estamos en el aire y gracias a ellos nos ganamos el micrófono de oro que recogeremos en Miami el próximo 15 de marzo. Estamos muy contentos y cerramos como siempre este programa con una reflexión a petición de muchos, justamente en Nueva York y en Barcelona y también en México, a través de Twitter. Muchas gracias. Me pidieron que repitiera la salida de este programa que ya he dicho y que queda perfecto. Quizá al final de los tiempos nos demos cuenta que el terrorismo es la misma cara de los seres humanos, unos a dimensiones sanguinarias, otros a dimensiones muy pequeñas. Los hijos de una familia donde el padre causa terror con gritos o golpeando a su madre, quizá no estén muy lejos de perder el amor por defender a su especie
al revés, sino de ser el lobo del hombre. Buenas noches.